Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos a cada uno de ustedes, quienes habla es el pastor Franklin Ramírez, acá desde el Sur Centro de California, agradeciendo al Señor la oportunidad de poder compartir de la palabra del Señor. Hoy quiero referirme a la importancia de congregarnos. Escuchaba en estos días sobre investigaciones que se hacen a través del tiempo, de las décadas, y mencionaba de que hace décadas atrás se consideraba que un poco más del 70% de las personas de esta nación asistían a una iglesia cristiana, a una sinagoga, a todo lo que tiene que ver con actividades espirituales. Luego, ahora en esta última etapa del tiempo, se ha hecho otra investigación y se hablaba de que eso ha bajado al 47%. Entonces estamos hablando de una diferencia cercana al 30%, donde una nación que se habla que hay un poco más de 300 millones de personas, significa que son millones de personas que están dejando de congregarse. Ahora, uno de los puntos relevantes de esto es entender que toda persona desde su nacimiento viene con un vacío existencial que tiene que realmente ser llenado por Dios. Y que cuando entonces ese vacío no se llena con Dios, entonces se llenará con otras cosas, y por eso uno mira el incremento de todo lo que es el apego a partidos políticos, a políticos, todo lo que tiene que ver con movimientos civiles, lo que tiene que ver también con el apego al deporte, a todo lo que es lo material, la búsqueda incesante de dinero, inclusive el poner la atención en actores, en todo lo que son gente, músicos y todo, que en alguna medida entonces vienen a convertirse en ídolos, en héroes en algún sentido de toda la gente, y la cuestión de todo esto es que aquello es el resultado de que al no tener a Dios en las vidas, entonces se llena con otras cosas, pero eso trae un efecto, diría, devastador sobre una nación. ¿Por qué? Porque una nación que no tiene fundamentos espirituales, que no está cerca de Dios, es una nación que está a expensas entonces de que las consecuencias del pecado, las consecuencias de todo lo que es la estrategia, diríamos, agenda diabólica para destruir una nación, pues encuentre un espacio libre para actuar. Ahora, si venimos a lo que ha pasado en estos últimos meses o el último año y medio para acá, nos daremos cuenta que con el cierre de las iglesias, entonces aquello pudo haber sido incrementado, porque ya entonces simplemente por órdenes del gobierno, de los diferentes gobiernos de cada estado, pues las iglesias se cerraron, muchas siguen todavía cerradas, y nos damos cuenta que eso ha traído un declive en todo lo que es la asistencia de gente que estaba asistiendo a las iglesias. Aún hoy día, después de que las iglesias han abierto, todavía hay creyentes que no han regresado a congregarse. Entonces quiere decir que hay un efecto todavía mayor con todo esto, y la pregunta es, ¿qué puede estar pasando? Bueno, definitivamente yo creo que esto no es nada bueno, no genera una expectativa positiva, incluso a nivel de las iglesias cristianas, producto de este enfriamiento, porque el cristianismo no está necesariamente regido por un templo. Inclusive Pablo nos dice que nosotros no tenemos que pensar que Dios habita en edificios hechos por manos de hombres.
Nuestro cristianismo está basado en una relación personal y genuina con Dios, pero el congregarse es parte de las disciplinas espirituales que nos mantienen a nosotros con firmeza en los caminos del Señor. Disciplinas espirituales me refiero, por ejemplo, a la oración, me refiero a la adoración, a la lectura de la palabra, al testificar, el predicar, el estar siendo discipulado y discipular a otros, pero definitivamente el congregarse es parte de las disciplinas que nos ayudan a estar firmes. Si usted, por ejemplo, le preguntara a una persona que ha dejado de congregarse y miraras cómo es su vida en el Señor, usted se daría cuenta que esa persona ha dejado de hacer una cosa, ha dejado de hacer la otra, que si antes costaba que le hiciera, ahora menos. Incluso muchos han regresado al mundo, el pecado nuevamente ha entrado a sus vidas en una forma libre, sin que hubiesen cosas que pudieran impedir. Se ha perdido la fortaleza espiritual, ya no hay deseo de testificar, ya no hay deseo de orar, de adorar al Señor, y menos de leer la palabra. Entonces todo esto trae consecuencias casi que devastadoras dentro de todo lo que es el concepto del cristianismo, y tenemos que ser muy conscientes de esto, de los tiempos que estamos viviendo, que son últimos tiempos, y en los últimos tiempos la escritura habla en el libro de Apocalipsis que se perderá el primer amor, que habrá enfriamiento, que inclusive habrá gente tibia, y que inclusive entonces Dios aquellos los va a vomitar. Entonces esto nos da un cuadro que tenemos que analizar, y qué bueno tener la oportunidad acá delante de ustedes de poder traer este tipo de observaciones para que podamos ser muy conscientes de las decisiones y actitudes que nosotros tenemos que hacer. Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, está hablando en cierto sentido una comparación entre los cristianos reales, los cristianos que viven realmente a Cristo, y los que están en una forma religiosa, donde no han entendido que podemos entrar directamente al trono del Señor, que obtenemos en el Señor perdón de nuestros pecados. Y Pablo habla en el verso 23 de Hebreos 10 de que tenemos que mantenernos firmes. Quiere decir que hay tormentas que vienen sobre el mundo, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y una de las formas de mantenerte tú firme es asistiendo a una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener la comunión con tus hermanos, ahí vas a ser apoyado, ahí vas a recibir oración, vas a poder permitir que tus líderes, tus pastores oren por ti. Entonces todo esto es muy importante. Luego dice sin fluctuar. Dice que inclusive cuando estamos actuando como cuerpo, porque este es otro de los principios fundamentales, somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo se tiene que reunir en los sectores donde Dios permite que exista. Y dice que tenemos que mantenernos firmes, pero en el verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia, por ejemplo, habla de que en los últimos tiempos se va a levantar un movimiento de apostasía, habrán persecuciones, habrá tribulación. Nada de esto nos debería a nosotros tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque ya fue declarado en la palabra. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo mejor? ¿Estar fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? ¿Qué es mejor, estar congregándonos en una iglesia o estar afuera de una iglesia? Pues mi motivación para ti en esta hora es: la mejor decisión que tú puedes hacer es congregarte. Así que te motivo en esta hora a que, si no lo estás haciendo, lo hagas, a que si lo has dejado de hacer, lo vuelvas a hacer, que no permitas que las circunstancias que están a nuestro alrededor te quiten el deseo de estar con tus hermanos, de estar caminando bajo la cobertura de una iglesia local, y que también no dejes de querer que la autoridad, la administración de tu pastor pueda estar constantemente sobre tu vida. Así que toma todo esto en cuenta, lo que he mencionado. Que el Señor les bendiga. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435.
323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.